participado o conoces algún programa de formación de profesores para la interculturalidad o para atender específicamente estudiantes con características diversas? Sí, hace mucho tiempo he participado en un programa de una institución que no es la normal donde estudian los profesores, sino una capacitación especial para sordos. ¿Cuál ha sido esa capacitación que recibido? Profesora de educación especial para niños sordos. Ha sido capacitada para ser profesora de señas. ¿Tú ves alguna diferencia entre los programas que tú has estudiado? ¿Cuál es la diferencia? Yo soy profesora especial. Estoy en un instituto privado. Es diferente a la normal, que es donde aquí estudian los profesores. El gobierno tiene diferentes políticas, es más general. Está muy bien. Tú tienes experiencia de autoformaciones diversas con necesidades educativas especiales. Yo tengo experiencia para trabajar con niños sordos. Hace muchos años atrás he estado en Cochabamba, en el CILS, que era el Comité Interinstitucional de Lengua de Señas. Ahí he aprendido la lengua de señas boliviana. Después he estado aquí en La Paz con varias capacitaciones pequeñas. Y este año he ido a Santa Cruz para aprender las nuevas señas que ya están institucionalizadas como lengua de señas bolivianas reconocidas. Entonces he estado allá en formación y vengo acá a enseñar lengua de señas a los niños, porque es importante que aprendan la cultura del sordo, las señas, y seguir apoyando a todos los sordos en ese aspecto. Salió muy bien. ¿Tú con qué tipo de poblaciones has trabajado en tu experiencia como profesor? Te repito. Ya. ¿Tú con qué tipo de poblaciones has trabajado en tu experiencia como profesor? Trabajo aquí en La Paz con diferentes poblaciones. Hay algunos niños indígenas, pero que llegan acá y aprenden la lengua de señas boliviana. Enseño desde los más pequeños lo básico de la lengua de señas, el abecedario, los números, ya verbos, la cultura. Capacito acerca de la cultura del sordo. ¿Qué es ser sordo? ¿Qué diferencia hay con el oyente? Hay que explicarles que ellos tienen una identidad propia de la persona sorda. Ellos, viéndome a mí que soy sorda y soy maestra, ven que en el futuro van a tener también esa propia identidad.
Mi experiencia les ayuda a ellos, desde niños hasta que son jóvenes, a desarrollar la identidad y aprender la cultura sorda. Según tu juicio, ¿qué aspectos te indican que en una institución se realiza educación para la diversidad? Existen diferentes escuelas, pero especialmente para la educación del sordo, en la normal, por ejemplo, no existe una formación específica para ellos. Yo veo, por ejemplo, que en un lugar se domine la lengua de señas. Hay muchos lugares en los que la lengua de señas no se sabe a pesar de ser centros especiales. Entonces, el bilingüismo no se puede llevar a cabo sin lengua de señas. Necesita las señas para desarrollarse correctamente. Mi experiencia me dice que hay que investigar más acerca del dominio de la lengua de señas en un lugar para apoyar verdaderamente a niños sordos y que su educación sea mejor. ¿Cuál es tu formación profesional? Indícame el título que recibiste y la modalidad en que te formaste. He participado estudiando y recibiendo el título de educación parvularia como un técnico operativo. Y he tenido la educación formal presencial, la misma que tenían los oyentes, pero con un intérprete de lengua de señas. Entonces he aprendido lo mismo que aprendían en la sala todos los oyentes, pero con un intérprete. En tu consideración, ¿qué características necesita tener un profesor de lengua de señas? Yo pienso que primero es muy importante para el sordo la presencia. Tiene que estar bien limpio, bien aseado, dar buen ejemplo a los niños porque aprenden por la vista. Segundo es respetar siempre el lenguaje y la cultura del sordo. Tercero, tener paciencia porque aprenden a diferentes ritmos. Y cuarto, es importante enseñar correctamente las señas sin importar el tiempo que tome. Entonces, la educación es diferente para cada uno y deben tener respeto por esto. ¿Consideras que el plan de formación para profesores en el área del lenguaje es adecuado para atender a la diversidad en el aula? En el instituto normal donde estudian los profesores no existe un programa desarrollado concretamente para atender poblaciones sordas, ciegas, poblaciones indígenas. Existen institutos privados donde sí existen programas para la discapacidad, por ejemplo, pero en lo normal realmente no hay. Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué contenidos recomiendas se debe incluir en los programas de formación de profesores para trabajar con poblaciones diversas? Es importante que en el instituto normal, por ejemplo, se enseñe como materia la lengua de señas o materias relacionadas a la psicología, la cultura del sordo, el desarrollo de la persona sorda. Lo mismo si fueran profesores que se preparan para trabajar con ciegos o indígenas y que estuvieran estudiando para eso. ¿Qué valores humanos son imprescindibles en la formación de profesores para trabajar con poblaciones diversas?
necesita, sobre todo para trabajar con sordos, respeto por el sordo, amor por la persona discapacitada, respetar el desarrollo individual de cada persona. Es importante tener ética profesional, porque el sordo no escucha, entonces necesita que verdaderamente uno transmita lo que realmente está ocurriendo. Necesita ver lo que es importante para el desarrollo de cada niño sordo y en qué ritmo está yendo cada uno. Sobre todo, el saber que no se puede discriminar a nadie. O sea, cada persona tiene los mismos derechos y obligaciones. Entonces necesita tener respeto. ¿Qué estrategias recomiendas tú se deben incluir en los programas de formación para trabajar con población sorda? Se necesita aprender a utilizar los materiales. Todo lo que se utiliza debe ser visual. Es importante mostrarle al niño sordo todo lo que necesita saber y no puede ver, por ejemplo, el universo o el mundo. Entonces uno puede utilizar fotografías, videos, puede mostrar las cosas reales también y explican el significado de cada cosa. Dentro de la cultura, lo visual es muy importante, se utilizan muchísimo los videos. Se necesita siempre mostrar algo visual. Por ejemplo, si mostramos una manzana, entonces vemos qué color es, qué forma tiene, si es grande, es pequeña, y es mejor que un dibujo o una manzana real. Entonces, así es como se puede enseñar a los niños sordos a diferenciar las frutas, los animales, que entiendan realmente lo que queremos enseñarle. Así va a tener un desarrollo correcto. ¿Cuál es tu experiencia trabajando con población sorda? Mi experiencia trabajando con población sorda son 9 años. Inicialmente trabajaba con niños muy pequeños. He empezado enseñándoles su nombre, deletreo, y luego ya con diferentes edades. Trabajo hasta jóvenes. Entonces con cada uno tengo un programa en el que tengo que enseñarles la seña y la palabra correcta. Ya cuando son más grandes, entonces vamos enseñando todo lo que es la cultura, la identidad sorda. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre sordos y hipoacúsicos? Para que comprendan bien y tengan una propia identidad. Esa es la experiencia que yo tengo.